Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo es que el trumpismo ganó de nuevo? Es realmente muy impresionante que hasta en los estados en donde los electores fueron demócratas, tenemos una presencia de Trump importante. ¿Qué nos dice cuando hombres latinos, seguramente en algún momento migraron, apoyan a un candidato que va en contra de la migración? La democracia y el Estado de Derecho son centrales en la discusión, pero mucho más central en la mente de las personas algo inmediato como su bolsillo o como sus valores más cercanos. Este martes 5 de noviembre, los estadounidenses finalmente votaron para escoger a su jefe de Estado y también definir el poder legislativo de los Estados Unidos. Y qué sorpresa, porque a menos de 10 horas de cerrados los locales en los primeros estados, ya básicamente tenemos el resultado. Resulta que el ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos es Donald Trump y los republicanos se llevan prácticamente el Senado y es muy posible que se lleven también la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las actitudes de diferentes sectores de votantes? De eso vamos a hablar hoy en este podcast y me acompañan nuestros extraordinarios invitados previstos para hoy. Juan Manuel Ortega Riquelme, doctor Riquelme, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Boston, miembro del Sistema Nacional de Investigación, profesor de nuestra Escuela de Gobierno y Transformación en el Tecnológico de Monterrey, y también Alejandro Díaz Domínguez, doctor en Ciencia Política, también experto en encuestas, opinión pública, religión, instituciones judiciales y electorales, y también, obviamente, está en nuestra Escuela de Gobierno y Transformación. Y de otro lado, aquí está también Azucena Rojas. Juntas vamos a dirigir este podcast, hacer preguntas, comentarios para sacar lo mejor de nuestros invitados. Y empiezo contigo, Juan, preguntándote, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que los demócratas perdieron o, podríamos decir, cómo es que el trumpismo ganó de nuevo? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Beata, Azucena, Alejandro, qué bueno que estás aquí. Bueno, me parece que lo ocurrido ayer llama la atención en muchos sentidos. Yo creo que hay un aspecto, como bien has dicho, Beata, que llama la atención, que es la rapidez con la cual obtuvimos resultados. Es decir, yo sí pensé que, dadas las encuestas, y Alejandro ya hablará sobre esto, nos iba a tomar mucho más tiempo la definición de quién saldría victorioso en este proceso electoral. Entonces, eso me llamó la atención. Ahora, debo nada más anotar un par de cosas que me gustaría. Primero, la elección americana es muy distinta a la elección mexicana y hay una tendencia a pensar que ocurre lo mismo. Es decir, ayer, ¿no? Al inicio de los conteos, como decía, bueno, evidentemente va a ganar Trump porque estaba arriba. Bueno, pero es que primero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primero empiezan a salir los resultados de los republicanos y como ustedes saben, estamos viendo estado por estado y es una discusión interesante, pero en donde el ganador toma todo, es una elección indirecta. En fin, hay varias características distintas. Pero bueno, ¿qué es lo que llama la atención? Lo que llama la atención, o lo que a mí me llama la atención, no solo es la victoria de Trump, sino la forma en la cual sale victorioso Trump. Es decir, es realmente muy impresionante que hasta en los estados en donde los electores fueron demócratas, tenemos una presencia de Trump importante. Por ejemplo, en Massachusetts, el 36% de la gente votó, un estado tradicionalmente demócrata, el 36% de la gente votó por Trump. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que veo? Pues hay varias cosas que hay que ver, pero lo que sé es que Trump tocó una fibra bien importante para los americanos. Primero es que tocó el asunto de la economía. Y como nosotros sabemos, ya lo había dicho Clinton, pero creo que lo perdimos de vista, la economía es esencial en la explicación de las victorias electorales. Entonces, me parece que eso es un aspecto importante. Nosotros pensamos que elementos como los derechos reproductivos de la mujer iba a ser un factor importante y parece que no fue tan importante, por lo menos para un grupo importante de americanos.
Ahora Entonces, bien, ¿no? Juan Manuel, ahí me gustaría que ayudáramos a poner en contexto cómo es esta distribución en los estados, ahora sí que cada uno de los estados de Estados Unidos. Hay algunos estados que se consideran ya para siempre casi casi demócratas, otros republicanos, y por otro lado hay 7 más o menos en los que se les suele decir que ahí se define la elección, ¿no? En esta Sí. ocasión, ¿cómo se comportó como se esperaba esa situación? ¿Qué pasó con los swing states que siempre pues se Los menciona famosos que swing son? states. Ujú, No, mira, yo creo que lo que debemos de entender es que, primero, la elección de Estados Unidos es una elección indirecta. Es decir, primero es una elección donde requieres de ganar 270 de 535 votos en el colegio electoral. Es decir, vas a llevar, digamos, 270, necesitas 270 electores para ganar la presidencia de la República. En este caso, bueno, eso es una cosa importante. En segundo lugar, es ganador, salvo 2 estados, pero bueno, 2 estados dentro de la Unión Americana que no tienen un peso tan fuerte como California o como Florida o como Texas, por ejemplo, que es Nebraska, si no me mal recuerdo, y alguno más, ahorita no recuerdo, en Maine, me parece, pero en donde la repartición es un poco proporcional. Fuera de eso, es un asunto del ganador toma todo. Es decir, tú puedes ganar por un voto California o por 1 millón de votos California o 5 millones de votos California y todos los electores del estado de California serán para el partido victorioso. Lo mismo ocurre, y eso ocurre en todos los estados. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Pero hay estados, ¿no?, hay estados que son tradicionalmente republicanos o tradicionalmente demócratas. Por ejemplo, California es tradicionalmente demócrata. De hecho, es raro que un republicano o los republicanos no hacen campaña en California, como tampoco los demócratas hacen campaña en Texas, por ejemplo, o en ujú. Florida, porque ya son estados que básicamente son republicanos. Entonces, pero tenemos 7 estados básicamente dentro de lo que es Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que están muy en el centro de los Estados Unidos, que no sabíamos y que las encuestas no nos decían quién iba a ser el ganador. Entonces, esos estados eran definitorios en la elección. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Pues que Kamala, si bien Kamala, ¿no? Harris ganó estados como tal vez, no sé, como Illinois, por ejemplo, pues no fue suficiente para obtener los números de electores, el número de miembros del colegio electoral suficientes. Entonces, más o menos hoy por hoy, pues ahorita estoy viendo, ¿no? Tenemos 295 a favor de la fórmula republicana contra 226 a favor de la fórmula demócrata. No sé si en eso. Entonces, bueno, por primera vez gana Popular, el voto ¿no? popular. Ujú. Mi hija se enojaba porque decía, ¿cómo es colegio electoral? Si no fuera colegio electoral, si fuera voto popular, ganarían los demócratas. Pues lo siento, hoy le voy a decir que su predicción está equivocada porque creo que en 20 años, algo por el estilo, los republicanos ganan también el voto popular. Sí, de hecho Entonces, fue Bush el que en 2004 el último que ganó el voto popular. Y hoy en popular. día, así para mencionar las cifras, o sea, en esos momentos hay datos de que 72 millones de estadounidenses votaron a favor de Trump y 67 millones a favor de Kamala Harris. O sea, hay como unos 5 millones de votos, podríamos decir, de diferencia, lo cual pues sí es una diferencia pues bastante grande. Bastante grande, ¿no? Entonces, yo creo que son aspectos bastante importantes. Y el otro aspecto muy importante es que hay una presencia nacional de Trump. Es decir, los temas que tocó Trump, que son la economía, la seguridad, ¿no? Básicamente, si puedo pensar, pues son temas muy importantes, por lo visto, para un gran porcentaje de la ciudadanía norteamericana. Entonces, me parece y que además fue minimizado por los demócratas y que me parece que entonces, eso tiene un efecto muy importante. Y otra cosa que debo decir que escuché hoy en The Daily, The New York Times, que me parece interesante. En la elección de 2016 nosotros no sabíamos cómo era Trump. Hoy sí sabemos cómo es Trump y sin Ujú. embargo ganó Trump. Entonces te Sí, dice mucho. a pesar de eso, votaron Exactamente. mayoritariamente a favor de Entonces, la propuesta de Trump. Es exacto. muy relevante.
Entonces te dice mucho, ¿no? de cómo Trump tocó ciertas fibras muy importantes para una gran parte del público de la ciudadanía americana. En Es ese lo que le contexto, puedo decir. yo creo que es importante también aquí a lo que estás comentando, Juan Manuel, añadir un aspecto adicional. Efectivamente, durante esos 4 años, Trump hizo un gran trabajo en todo el territorio de los Estados Unidos. De hecho, pues básicamente de los 50 estados, en 48 parece que como que mejoró sus resultados, lo cual pues es un logro impresionante. Pero por otra parte, también yo creo que hay que añadir aquí un aspecto más de por qué ganó Trump o por qué perdieron los demócratas. Es que los demócratas también con su campaña electoral tuvieron cambio relevante, importante, o sea, se pasaron de Biden a Kamala Harris, digamos, o sea, eso de alguna forma pudo también debilitar a la candidatura de Harris, que no tuvo el mismo tiempo que Trump, digamos, o al menos el tiempo que Biden pensó que iba a tener para, digamos, presentar su candidatura y hacerse como presidente entre los Estados Unidos. Eso también, digamos, ahora dentro de los demócratas seguramente va a haber una reflexión, por qué fallaron, el tema de las propuestas es uno, pero también, digamos, esa manera de cómo se llega finalmente a la candidatura de Kamala Harris tampoco me da la sensación de que fortaleció en el fondo a los demócratas. Sí, Entonces, creo que tienes razón, ¿no? O sea, realmente, o sea, Trump estuvo haciendo campaña positiva o negativamente por un tiempo que casi duró 4 años, ¿no? Frente a una Kamala que realmente empezó a hacer una campaña, si no me equivoco, desde agosto a la fecha, ¿no? sí, Para Entonces el sí, 107 tiempo, días, sí. para el tiempo que estuvo, a mí me parece que no te hizo mal trabajo. sorprende, ¿no? No hizo un buen trabajo. Sin embargo, pues bueno, ¿no? El tiempo que estuvo Trump y la presencia de Trump en los medios es impresionante en Estados Unidos, para bien o para mal, ¿no? Ese es el primer presidente que va a haber en los Estados Unidos que es convicto, ¿no? De algunos crímenes que, bueno, no sé qué va a ocurrir con eso, pero que seguramente se va a perdonar a él mismo. Pero bueno, vamos a ver. Pero es increíble esta presencia de los medios de Trump. Y sí, creo que tienes mucha razón, Beata. Creo que sí es otro aspecto importante. Pero a mí lo que más me llama la atención es que Trump tocó fibras súper importantes entre los estadounidenses, como por ejemplo, veía una campaña, les preguntaba, ¿están mejor ahora que hace que cuando yo fui presidente? Y todos decían que no. Ahora, hay asuntos que no están en las manos que no están en manos de Biden y de la presidencia a resolver, como por ejemplo la inflación. Yo creo que la inflación rebasa y que no estoy seguro que las medidas que plantea Trump sean las adecuadas, pero bueno, eso es parte de otra discusión. Ahora bien, Alejandro, durante varios meses hemos escuchado, hemos visto diferentes encuestas de opinión diciendo que están 50-50, básicamente, y que es muy difícil, digamos, establecer quién va a ganar las elecciones porque pues estamos en el margen de error estadístico. ¿Cómo tú has visto desde el punto de vista de las encuestas las elecciones en los Estados Unidos? Muchas gracias por la invitación. Claro, habrá que ver primero el ámbito en el cual se levantan las encuestas. Si consideramos las encuestas a nivel nacional, en efecto se veían muy competidas, tanto las encuestas en lo individual como la docena de ejercicios de agregación que vimos a lo largo de esta campaña y durante el lunes último antes del día de la jornada electoral. Cuando lo revisamos para algunos estados, en los estados rojos o estados azules, recordemos que es el único país del mundo donde el rojo no es el comunista o el de izquierda, sino es el conservador, y el azul es el liberal. En los estados rojos de los republicanos se veía claramente la ventaja de Trump. En los demócratas igual, eso ya se ha explicado con profundidad por Juan Manuel de manera muy puntual y muy correcta. En el caso de los estados más competidos, es el escenario que ya mencionabas. No había una claridad sobre quién iba adelante porque todo estaba dentro del margen de error y tampoco había una tendencia de quién iba ganando todo el tiempo. Es decir, si le llevara punto y medio la candidata A al candidato B, pues muy probablemente diríamos, aunque está dentro del margen de error, pareciera que la candidata A va sistemáticamente arriba. Entonces, habría alguna información adicional. En este caso no la hubo, se cruzaban todo el tiempo en los 7 estados clave, aunque en algunos estados al final ya se empezaba a decantar, ¿no? Sobre todo los datos del domingo y del lunes.
Hay que recordar también que hubo 3 estados donde no se levantó encuesta alguna pública. ¿Por qué? Porque pues ya no tenía ningún sentido para la élite política hacerlo. Casi no hay encuestas sobre Alaska o Hawái, por citar un ejemplo. Ok. Y no es que no importen, es que pues les dan muy poquitos votos electorales, 7 en conjunto, pero no teníamos información sobre ellos. Teníamos información bastante profusa, perdón, sobre los estados clave, los famosos 7 estados que hoy todo el mundo ubica. Pero en esos 7 estados, por ejemplo, habría también como una idea de que iban a estar competidos entre ambos candidatos y al final, pues creo que al menos los últimos datos que revisé, en ninguno ganó Kamala. Así es, ninguno ganó Kamala, solo Michigan, si se considerara Michigan un estado competido, sería el único de todos ellos, y lo ganó por muy poquito, ¿no? Es Seguro. medio punto, ¿no? Bueno, punto y medio, pues. Pero en realidad, dentro del margen de error, todos los demás estados los ganó Trump. Uno podría ver dos cosas aquí. Los ejercicios de encuesta ya ponderaban por educación e ingreso, algo que no se hizo en el 16 y que se hizo en el 20. Ujú. También hay que recordar que las encuestas de robot, es decir, aquellas donde un robot me habla una grabación y me dice, digite 2 si prefiere al candidato A, digite 3 si prefiere al candidato Z, digite 4 si prefiere al candidato independiente, etc. No están permitidas para celular en el caso de los Estados Unidos, están prohibidas por ley. Entonces esto nos lleva a una distinción importante en esta elección, que fue los métodos mixtos. Eh, y como pues ya lo sabemos, cuando hay muchísimos brincos, las mejores encuestas, levantar vivienda es imposible en los Estados Unidos, es muy caro. Ujú. Se hace, pero muy poco y es muy caro. Entonces, las mejores encuestas que se recomiendan en este caso son las telefónicas en vivo. Ujú. Las encuestas en línea no capturan los efectos de campaña de la mejor manera como si lo hacen las telefónicas en vivo. Y cuando observamos telefónicas en vivo, solamente telefónicas en vivo, de los únicos datos disponibles que las agregadoras pusieron de acceso público, que fueron las de Nate Silver, de ahí en fuera ninguna lo está en un formato amigable. Sí lo están las de Retail Politics, pero hay mucha encuesta republicana, pero está bien, se limpia y listo, ¿no? La base de datos. Y lo que se observa, o lo que observé, es que sí se parecen mucho al resultado electoral final, si solo tomamos en cuenta muchas telefónicas en vivo. Ok, y a ver, yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito de cómo se dieron los votos al interior de los grupos socioeconómicos de los que tantos se ha hablado, ¿no? Y que creo que es algo que también nos arroja a luz para ver, pues que a pesar de esto que pareciera tan homogéneo y tan contundente a nivel nacional, si lo vemos también a nivel grupos etarios, grupos de educación, raza, etcétera, como se ve en Estados Unidos, vemos diferencias y hay unas muy sorprendentes. Alejandro, ¿cuáles serían digamos, de estas tendencias, las que marcarías más como que fueron importantes para el resultado final de esta elección? A nivel nacional, como ya se sabe, existe una mayoría apretada en favor de Kamala Harris por votos hispanos o latinos, un poquito más de la mitad, pero no es el nivel abrumador que hubiéramos esperado en otros tiempos. Hay mucho latino por Trump, especialmente hombres, en el nivel nacional. También, como ya lo mencionabas, el voto de las personas de color de piel mucho más clara, blanca, es mayoritario por Trump, pero no tan mayoritario como NBC en las encuestas de salida. Observamos que el 57% de las personas blancas que votan por Trump no es tan mayoritario como hubiéramos pensado, por el otro lado, ¿no? Y sí, por ejemplo, sí, lo que ya todo el mundo ha comentado, ¿no? La proporción de hombres afroamericanos en favor de Trump es 1 de cada 5. En cambio, la proporción de mujeres es solo 7 de cada 100 en favor de Trump. Entonces, no es que los hombres afroamericanos hayan votado masivamente por Trump, es que al menos un quinto sí lo hizo, y como ya Juan Manuel lo explicó de manera muy puntual, aún en los lugares muy demócratas, Trump tenía un pedacito de representación importante que empezó a hacer la diferencia.
Entre los hombres de origen hispano o latino, 55%, ese dato ya se había mencionado, votaron por Trump. En cambio, solo 38% de las mujeres. Y esto nos lleva pues a preguntarnos cuáles son los móviles detrás de que los hombres latinos, hombres afroamericanos, no hayan apoyado cuando se suponía, ¿no?, que podían apoyar un poquito más la causa demócrata, apoyaran la causa republicana. Y Sí. para terminar este punto, como ya sabemos, se ven muy empatados en las encuestas nacionales 65 y más, es decir, las personas ya adultos mayores, eh, pero no es el caso de los grupos más jóvenes, particularmente generación Z. Esa sí es mayoritariamente 54% contra 43%, mayoritariamente en favor de los demócratas, pero no en todos los estados. Eso es a nivel nacional, pero no es en todos los estados. Si uno lo ve con más detalle y lo ve para los 7 estados Pivote. pivote, ahí lo que observamos es un fenómeno interesante. A nivel de encuestas para esos 7 estados, con una sobremuestra de población latina antes de la jornada electoral, ya se observaba que había un tercio, 35-37%. Son encuestas que mostraba Matt Barreto del laboratorio de UCLA. Ya se veía que había hombres latinos que estaban votando, bueno, intención de voto muy, muy a favor de Trump. Eso sí lo estábamos viendo, eso sí lo sabíamos en los estados clave antes de la jornada electoral, y también sabíamos antes de la jornada electoral por levantamiento de encuestas en los estados clave que las personas adultas mayores se estaban inclinando por los demócratas. Pero no, esto no se refleja a nivel nacional. A nivel nacional son muy parejos, son los exit polls nacionales. Gracias, Alejandro. Yo- Nada más algo ahí rápido, perdón, Beata, que me meto, pero no puedo dejar pasar este tema de los hombres afroamericanos, latinos, y el tema, pues, de contraste con mujer, ¿no? Con el voto Ujú. hacia mujer. Por ahí creo que estaba en el New York Times que decían, bueno, pues que se contrató a un strong leader, ¿no? Para gobernar Estados Unidos. Y creo que ahí, no sé qué piensen todos ustedes sobre este tema del hombre fuerte que representa Trump para alguno de estos, pues ahora sí que electores versus lo que es Kamala, ¿no? Y creo que ahí con Kamala vemos pues una mujer que está apoyando ideas progresistas, como bien decía Juan Manuel en un momento. Creo que hay cierta también congruencia con algunos grupos como jóvenes que votaron por ella, por esos temas que estaba impulsando, mujeres, el principal tema del aborto. Y este tema de los hombres, pues a lo mejor no es tan incongruente, pues, pero ¿qué lo explicará, no? ¿Qué explicará esa elección? Y también mencionaban, por supuesto, el tema de la inflación, pero no está tan bien de más hablar del tema de migración. Eh, Ujú. y bueno, ¿qué nos dice cuando hombres latinos que seguramente en algún momento migraron apoyan a un candidato que va en contra de la migración? Entonces, bueno, lo dejo aquí para ver si podemos abrir una discusión aquí entre nosotros. Muchas gracias. Nada más una cosa, perdón que me interrumpa. Lo que sí me llamó la atención, y ahora entiendo un poco, y le deben de haber dado alguna información a Michelle Obama, porque Michelle Obama dio un discurso en donde claramente hace referencia a eso. Es decir, básicamente lo que hacía era decirle a los hombres que no votaran por Trump por las consecuencias que podía tener sobre los derechos reproductivos de las mujeres y la atención médica de las mujeres. Y eso me llamó la atención porque fue apenas unos días antes de la De la elección elección. y algo le deben de haber dicho, porque ese tránsito no me parece tan sencillo y me llamaba un poco la atención. Pero perdón, nada más como comentando. No, yo creo que sí está muy claro en ese contexto de que efectivamente, o sea, cada grupo de edad, pero también cada grupo en cuanto a su género, a su sexo, cada grupo en cuanto también a su origen étnico, pues tiene ciertas características que han tenido su relevancia en este contexto electoral, ¿no? Y
los candidatos pues han sabido o no han sabido aprovecharlo de forma adecuada. Y en ese sentido yo creo que Trump ha sabido jugar en esas como notas muy sensibles, digamos, de identidad propia de uno mismo, y en ese contexto ha llegado muy bien a tanto los hombres latinos como los hombres afroamericanos. No es que votaran efectivamente, como lo dice Alejandro, a él mayoritariamente, pero sí han votado en cantidades más grandes de lo que ocurrió hace tiempo, ¿no? Y en ese sentido es un tema relevante. Por otra parte, también el discurso de Kamala Harris fue un discurso muy marcado por temas de género, de los derechos LGBTQ, del tema de aborto, o sea, que es como, de alguna forma, podríamos decir, casi confrontación a veces con los valores tradicionales que representan, en la gran mayoría de los casos, los electores latinoamericanos, ¿no? Entonces, yo diría, si sumamos todos esos elementos, resulta que, pues, esos son los resultados, ¿no? Y eso yo creo que es una gran sorpresa también para los demócratas, que básicamente, pues, podemos decir a través de esa elección que están perdiendo su electorado tradicional, ¿no? O sea, o al menos los republicanos están ganándoles en su electorado tradicional a los demócratas, lo cual pues necesitaría, o sea, los demócratas tendrán que repensar a ver qué hacemos, qué tipo de, digamos, mensajes, qué tipo de maneras de llegar de nuevo a su electorado tradicional, tiene que haber para de alguna forma pues salir de este bache el cual entraron y lo cual se refleja en esa elección. O sea, está cambiando la población, lo que espera la población, y las divisiones no van necesariamente por cómo se pensaba hace tiempo, de que pues a Trump votan solamente los hombres blancos o la población blanca. O sea, no, eso ya se acabó. O sea, y de hecho si vemos alrededor, digamos, en torno al Trump, vemos personajes que son también de color, por una parte, que son de minorías sexuales, mujeres que hablan contra aborto, en fin, o sea, hay una gran variedad, tanto entre los demócratas como entre los republicanos, y eso pues exige a los partidos tradicionales pues ir cambiando también sus discursos. O sea, yo creo que eso es muy relevante, pero bueno, eso ya habrá tiempo seguramente para que los partidos en los Estados Unidos tengan Claro. sus reflexiones al respecto. Juan. Algo que sí también me llama la atención, y digo, ya que estamos hablando de esto, de la educación, es decir, por ejemplo, la diferencia entre aquellos que tienen college degree, o sea, que tienen licenciatura, y aquellos que no tienen licenciatura, pues fue como de 12 puntos porcentuales, pero no es tan alta. Es decir, ¿no? Trump está apelando a un grupo muy importante también de personas que tienen grado de estudios de licenciatura, y eso te llama muchísimo la atención. Y otra cosa importante es que, y escuchaba yo como esta discusión en Estados Unidos, que tal vez sí esta elección marca una especie de realignment, ¿no? Una modificación, digamos, de los intereses y de los sectores, de aquellos que votan por ciertos partidos. Entonces, a lo mejor falta tiempo para ver, pero a lo mejor sí es un elemento muy importante, porque resulta que parece ser, ¿no?, que los republicanos son el partido que rompe, que es mucho más disruptivo que antes era tradicionalmente el Partido Demócrata, ¿no? Y ahora han cambiado un poco los papeles. Entonces creo que es un aspecto que hay que considerar, ¿no? Me parece importante. Perdón, Sí, en esa evolución también, yo hace poquito vi la película Lincoln, y ahí quienes defendían los derechos, digamos, de los esclavos, o sea, quienes estaban contra la esclavitud, pues los republicanos, ¿no? Sí, O sea, sí. mientras que los Exacto. demócratas votaban contra la abolición de la esclavitud. O sea, los papeles se voltean en el siglo XX a raíz, digamos, de que demócratas empiezan a caminar al lado de los obreros, y hoy en día vemos que son los republicanos los que caminan al lado de los obreros, los que tienen realmente una gran fuerza de voto. Pero bueno, Alejandro, ¿tú cómo ves esos cambios a través, digamos, de esas encuestas de opinión, esos cambios en la votación de
de diferentes grupos, digamos, hacia dónde van los Estados Unidos o partidos políticos de los Estados Unidos. Y desde luego que habrá que esperar contar con la base de datos para hacer los cortes y ver si tenemos el número suficiente de casos para poder realizar algunas inferencias, pero me atrevería yo a suponer que si el 58% de las personas católicas en el país votaron Trump y el 61% de las personas católicas de tez blanca votaron Trump, pues ahí hay un componente importante de otro tipo de colores, de otros identidades étnicas y de color de piel, como las personas de origen latino o hispano, que también votaron Trump. Entonces, estos valores tradicionales, como ya lo mencionaba Beata, pues son fundamentales en la discusión. Uno podría pensar en el caso de Florida, que bueno, lo gana Trump sin ninguna discusión, pero si uno recuerda la proposición aquella de la ley hoy establece 6 semanas para la interrupción legal y la propuesta es votemos por 24, pues no alcanza el umbral requerido. Y lo que sí sabemos es que el consenso en las preelectorales era 12 semanas, porque era el consenso que existía por las sentencias de la Corte, ¿no? Que ya fueron desechadas y ahora cada estado lo decide. Y en ese sentido, apostar por muchas más semanas que sale del doble del consenso, pues no logró el apoyo necesario. Y esto nos puede, en fin, llevar a pensar que los electores, ahí sí mayoritariamente hombres, me atrevo a suponer, jugaron un papel importante, privilegiar en su cabeza el tradicionalismo y los valores materialistas, inflación, etcétera, orden, sobre los valores de derechos de hacer oír su voz que las mujeres hubieran apoyado más. Claro, siempre se nos dirá que mujeres casadas de tez blanca en Suburbia América, pues también votaron Trump mayoritariamente, 50 y tantos %. Pero en general sí creo que los valores morales tradicionales juegan un papel importante en el discurso o la narrativa que uno mismo como elector hace, aunque Trump no lo necesitaba hacer esta vez, parece que ya estaba allí. Y curioso porque tenemos ahí un caso de un presidente que pues es convicto, ¿no? O presunto, no sé, pero llama mucho la atención como a pesar de eso, los valores trascienden esa parte de criminalidad. Y algo que no hemos mencionado para nada, pero que creo que es muy importante en cualquier elección, es la evaluación del presidente que sale. No sé si en esta ocasión tuvo algo que ver o se desdibujó en estos 2 meses. ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿Qué nos dicen los estudios, Alejandro, sobre el efecto del incumbent? Como se sabe, la aprobación de Joe Biden no era buena, no era tan positiva. Sin ninguna sorpresa, 90 y tantos, casi 95 de cada 100 personas que le volaban bien o muy bien, pues votaron por Kamala Harris. Aquellas personas que estaban un poquito en desacuerdo, la desaprobaban un poco, se van a mitades, 54 contra 43 en favor de Harris. Y quien lo desaprobaba muchísimo, pues mayoritariamente votan por Trump, ¿no? Y respecto a cómo lo está llevando la dirección del país, está polarizado, ¿no? Hay que recordar que la desaprobación de Joe Biden era del 59%, muy alta. Y si el país va en la dirección incorrecta, ¿no? Una de las críticas a ese tipo de mediciones, como ya tú lo adelantabas, ¿no? ¿Qué papel juega? Es que, bueno, si las personas están viendo que el país está muy mal, ¿por qué no arrasa el candidato opositor, no? Y eso tampoco ocurre. Bueno, es que hay otros factores en juego, pero en realidad sí, el presidente Biden no estaba tan bien evaluado y pues eso le cobró factura a la vicepresidenta, creo. Eso sin duda, sin duda. Juan Manuel, a ver, ¿qué sigue? Porque tenemos ya resultados, aunque pues por ahí van a tardar algunas semanas. Sí, algunos detalles, cerrar. ¿no? Pero ya sabemos que ganó Trump, entonces, y porque además ya concedió la victoria, bueno, ya salió Kamala a conceder la victoria de Trump, entonces, pues bueno, yo creo que eso es un hecho. Yo creo que lo que sigue, bueno, vamos a ver estos próximos meses, vamos a ver qué hace
que hace Kamala como vicepresidenta y que hace Biden como presidente. Son muy pocos meses, pero de aquí a enero, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo, y bueno, y lo que vamos a empezar a ver, yo creo, es a un Trump empezando a tomar decisiones y a un Trump empezando a definir, digamos, la agenda de cómo será cómo serán sus próximos 4 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues yo creo, me imagino, yo espero que haya una recapacitación o por lo menos una discusión interesante dentro del Partido Republicano sobre cuál será la estrategia a seguir. Yo creo que el Partido Republicano va a tener que dejar esta narrativa de que esto fue un error o que son los racistas quienes votan por Trump, etcétera, porque es una parte muy grande de la población, ¿no? Y me parece que no dudo que hayan grupos racistas, no dudo que haya grupos misóginos y qué sé yo, pero no puedo pensar que todo el mundo piensa en eso, está votando por esas razones. Entonces creo que sí hay un asunto y yo creo que van a haber, tú sabes mejor sobre este tema, Beata, pero sí me parece que van a haber, que países europeos sobre todo van a empezar y en el caso de México van a empezar a tomar una estrategia para lo que se viene y que será como complicado. Por ejemplo, para el caso mexicano, yo creo que es bastante complicado. ¿No? El argumento sobre la deportación masiva, sobre el incremento de tarifas, que de alguna forma dan al traste al Tratado de Libre Comercio, pues bueno, son algunos aspectos que creo que todo gobierno debe considerar. La OTAN, me imagino que los países de la OTAN pues van a empezar a establecer o a definir algunas estrategias a seguir. Entonces, yo creo que son meses interesantes los que se vienen, pero meses también complicados para muchos países y que tendrán que hacer un análisis muy serio de qué es lo que va a ocurrir. Una ventaja es que ya sabes cómo es Trump, ¿no? Diga, Ya y es sabemos, que eso sí, por eso lo yo menos creo ya que lo es muy sabes. importante, eso es lo que estás comentando, Juan Manuel, de que efectivamente unas semanas, meses complicados para tanto interna como externamente, obviamente. Y en este sentido, Trump incluso prometió de que antes de asumir el poder, él ya puede solucionar el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, todos están por ahí esperando a ver qué propone el futuro presidente. Y también hay que recalcar, yo creo que muchos líderes del mundo, de diferentes partes del mundo, de diferentes países, ya han felicitado al presidente electo. O sea, a través de las redes sociales tenemos esa información. Lo hicieron de forma más o menos eufórica, pero en todo caso, independientemente de las peleas a veces o críticas que han tenido algunos, pues sí han hecho esas felicitaciones, incluso de la región. Ha llegado la felicitación de parte del presidente de Brasil, del presidente de Colombia, presidente de Chile, al menos, digamos, bueno, y Argentina fue de los primeros, este, Mira, por razones, digamos, de espera. cercanía Por ideológica razones, también. exacto, cercanía ideológica. Así que podríamos decir como que el mundo se voltea, obviamente, porque el 20 de enero va a iniciar el nuevo ciclo político en los Estados Unidos, con Senado y con pues completo para republicanos y Cámara de Representantes. Quizás eso tardará unos días, unas semanas para aclararse, pero en todo caso, pues Trump está bien preparado, podríamos decir, para iniciar su nuevo mandato y además ya sabe qué hacer, ¿no? Porque ya tuvo experiencia de 4 años. Y yo siempre repito, porque hay mucha gente que seguramente está un poco decepcionada, amargada por el tema de que quizás no ganó el candidato o la candidata que ellos querían. Si analizamos esos 4 años de Trump y esos 4 años de Biden junto con Kamala Harris, yo repito, ni Trump fue tan malo, ni Kamala Harris fue tan buena. O sea, quiero decir, hay elementos positivos y negativos para ver en ambas opciones y hay que sacar lo mejor de lo que se tiene en ese momento, porque solamente así se pueden construir de alguna forma sobre lo que hay, ¿no? Si no, sería muy, muy difícil, muy complicado. Pero bueno, para ir cerrando este episodio, porque ya nos falta muy poquito tiempo, Alejandro, tú, a ver, ¿qué elecciones más importantes sacas de esas elecciones? Y después paso la palabra también a Juan. Una de las elecciones más importantes para la élite política, al menos para la demócrata, es no perder de vista algunos de los temas centrales para la ciudadanía de a pie. La democracia y el Estado de Derecho son centrales en la discusión, pero mucho más central en la mente de las personas
algo inmediato como su bolsillo o como sus valores más cercanos. Si pierden eso de vista, es mucho menos probable conectar. Y la segunda lección es que los cambios en el sistema electoral no se van a dar porque con pequeñas modificaciones los efectos son dominó. Y esto nos lleva a lo que ya mencionabas muy atinadamente. Los republicanos tienen la presidencia, el Senado, probablemente la Cámara de Representantes y de hecho ya dominan la Suprema Corte. Tienen un carro completo, como se dice en México. Entonces, creo que esa es la otra cosa, ¿no? El sistema electoral norteamericano es súper enredado, súper extraño, a veces injusto. Pues hoy nos muestra que con un pequeño cambio en algunos lados, en vez de que Biden ganara por 80,000, ahora Trump ganó por 70 y tantos mil en el mismo estado. Eso nos lleva a efectos y entonces cambia completamente el panorama. Y esto es importante decirlo porque siempre uno se pregunta cada 4 años, bueno, ¿y cuándo van a cambiar esa cosa del colegio electoral, no? Yo creo que No la van a pues, cambiar. ya no lo van a cambiar. Entonces, creo que sí, esto nos llevó a carro completo y en la tercera enseñanza pues se la llevan, creo yo, quienes pensaron pues que iba a haber violencia y cosas horribles, ¿no? Creo que las autoridades electorales, bueno, las autoridades gubernamentales erigidas en autoridad electoral en los Estados Unidos, recordemos que no hay una autoridad electoral especializada en los Estados Unidos, no existe eso. Lo que existen son los gobiernos estatales y los condados, los gobiernos municipales son los que pagan la elección. La única autoridad especializada en materia electoral es la que revise las finanzas de los candidatos y partidos. Estaban mucho mejor equipadas, mucho mejor preparadas para afrontar acusaciones de fraude, para contar los votos. Las reglas estaban mucho más claras. Las propias cortes en los estados lucharon contra la purga ahora ilegal de electores, electoras, las famosas votaciones fantasma, etcétera. Creo que había muchas más razones para pensar que la autoridad electoral, es decir, los gobiernos, estaban mucho mejor preparados para lidiar con esto y esto nos llevó a una elección razonablemente rápida, razonablemente civilizada, creo yo, muy, muy civilizada, sin ninguna consecuencias funestas y sin el asunto del infame 6 de enero del 2020. Así es. Juan. Perdón, rápidamente, sí, rápidamente. Bueno, a mí me parece que algo importante es el respeto a las instituciones. No ganó Trump y entonces, bueno, pero la imagen es como la necesidad del respeto, la importancia del respeto a las instituciones. Hoy Kamala Harris sale para aceptar su haber perdido en la elección y me parece que esto es algo muy importante para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Entonces me parece que este es un aspecto importante. Y otra cosa que creo que es importante es el reconocimiento de que existen temas que debes de tomar en cuenta, es decir, que no puedes negar y que de alguna forma me parece que esto aplica también para el resto del mundo. Es decir, hay temas, si quieres ganar elecciones, hay temas que no puedes rechazar, que no puedes decir que son resultado de un engaño o que son el resultado de tendencias racistas, sino que realmente son temas que son importantes para la población y que finalmente lo que debemos hacer es de traerlos y discutirlos a la mesa. Entonces yo me quedaría como con esas dos cosas. Muy bien. ¿Y Azucena? No, pues muchas gracias a Alejandro, a Juan Manuel por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a entender bien la elección. Gracias a ti, Beata, también por la conducción. Y bueno, creo que nos quedamos con esta idea de cómo el tema de valores y de estos temas tradicionales no dejan de ser tan importantes como hace varios años. Muchas gracias. Gracias Así es. a Y con su ustedes. permiso cerramos este episodio. Hay muchos temas sobre los cuales hablaremos porque ese mandato de presidente Trump apenas va a empezar en enero, así que hablaremos sobre consecuencias para México, consecuencias para el mundo en nuestros otros episodios. Hasta luego, cuídense mucho y lo mejor esta semana. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio.
Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.